Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 1 de noviembre del año 2022. Una fecha especial, como veremos o trataré de explicarles. Y en Médicos Unidos tenemos la costumbre de promover los conocimientos culturales, no solamente de la medicina. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar una presentación. El día de hoy, pues dado que es 1 de noviembre, vamos a hablar un poco acerca del Día de los Muertos. Y este Día de los Muertos tiene una connotación antiquísima, variada, muy difundida, y no es exclusiva de México, pero en México hay algo que verdaderamente es exclusivo por los aspectos filosóficos, históricos, de costumbres, de regiones, de cultos prehispánicos, y que demuestran también la combinación de nuestro mestizaje, principalmente con la religión católica. Y esta variedad de costumbres y conocimientos y cosas que han sucedido a través de la historia, como sucede en México, hay una cuestión híbrida tan fuerte que a veces la hacemos ya normal sin que así lo sea. Aquí es una foto de Jalisco, donde se tiene una gran tradición acerca del Día de los Muertos, y también en la base de estructuras colosales que representaban también el Día de Muertos de la cultura prehispánica en Mesoamérica y en especial en México. Estas fiestas que celebramos del Día de los Muertos, en aspectos mágicos y religiosos, cada pueblo de nuestra República Mexicana tiene una forma diferente de llevar este culto. Y voy a tratar de explicar un poco, sin que sea yo un conocedor, pues que de manera prehispánica, Huitzilopochtli tenía un lugar específico para la gente que moría, y de acuerdo en la forma que moría, porque también muchos de los esclavos o muchos de los importantes dentro de la comunidad mexica morían, y era un honor morir, y entraban a un camino que los llevaba a un sitio de privilegio, porque en esta cultura se creía que el morir físicamente no era el final, sino que había todavía un poco más, y ese lazo de unión hace conocimientos extremadamente complejos, muy mágicos, pero que demuestran una gran estructura filosófica que ha prevalecido a través de los siglos. Y para eso, por ejemplo, todos aquellos guerreros que morían en batallas o que aguantaban el dolor, o las mujeres que fallecían en el parto, los mandaban a un sitio que le decían el Omeyocan, y que estos representaban una forma de rayos divinos por Tonatiuh, que para después llegar a la tierra en forma de colibríes. Es básicamente una idea mágica, literaria, hermosa, y es un conocimiento de parte de la percepción que se tenía por parte de los mexicas acerca del Día de los Muertos, o cómo honrar a los muertos. Y así siguen las tradiciones de muchos otros, de cómo morían, si morían en el agua. Tlaloc los esperaba en un sitio que era el Tlalocan, y ahí los niños que fallecían también les buscaban una manera de que estuvieran cómodos. Incluso pensaban que existía un árbol con unos senos y que así podían comer los niños de él. La muerte, entonces, en esta cultura de los mexicas, que contaba el año con 18 meses, 5 de esos meses estaban destinados al culto de los muertos, y hacían ceremonias principalmente en el mes noveno, que le llamaban Macaihuitontli,
fiesta de los muertitos, y que es precisamente el día 1 de noviembre, que son los muertos chiquitos, y los pobladores llevan generalmente ofrendas, comidas, sahumerio, y se lo dan a manera de ofrenda a la tierra para que se tenga una buena cosecha. También al día siguiente, que es la fiesta mayor o de los muertos en general o los fallecidos ya adultos, pues también había una serie de ceremonias adornándose con plumas, flores, joyas, se ofrecían amaranto y trepaban los jóvenes, así como se acostumbra en algunos pueblos del palo encebado, muy parecido, y colocaban piezas de comida para que la gente estuviera amena, comiendo y divirtiéndose. ¿Cuál es la evolución acerca de entre la cultura de los calendarios europeos y en América para el Día de los Muertos, y se designaron el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, y estos en costumbres celtas? Recuerden que los celtas es una de las culturas más viejas reconocidas, con más siglos de conocimiento y de vestigios, que ocupan parte de Inglaterra, parte de Francia, parte de España en el norte. Pues estas culturas tenían ya la costumbre de hacer una serie de festejos y ofrendas para reconocer el Día de los Muertos, el día que habían desaparecido físicamente sus familiares o sus amigos o gente que consideraban importante para recordar. Y ya a finales del siglo XIX y principios del XX, empezaron a salir en los diarios hojas sueltas de un personaje muy conocido por nosotros, la Catrina, pero que era inspiración de una diosa que se llamaba Micte Casihuatl, espero haberlo pronunciado bien. Y ven ustedes el parecido a lo que posteriormente José Guadalupe Posadas hizo, lo que actualmente conocemos como la Catrina. Quiero mencionar que también Manuel Molina, que fue uno de los críticos del gobierno de Porfirio Díaz y que también hacía calaveras, y creo que una cuestión ahí híbrida, porque hacían rimas humorísticas para ridiculizar a personajes públicos, así como actualmente se hace. Ya existía desde entonces cosas que estaban inconformes, y aquellos que tenían una visión más panorámica aprovechaban esos días para hacer calaveras de manera cómica y ridiculizar a los importantes. Ya en el siglo XX, entonces empezaron a hacerse figuritas fúnebres cómicas, algunas de diferentes materiales: barro, cerámica, madera, bronce, cartón, papel, azúcar, amaranto, chocolate, con las famosas papel picado, que ya se acostumbran prácticamente en todos los festejos en los diferentes pueblos. Y últimamente hemos visto en una colonia muy popular en Iztapalapa, en la Ciudad de México, también utilizar la falta de corrección de los baches, de arreglar ahí los baches de la calle, pues hicieron de manera muy artística el poner una calavera ahí como si estuviera saliendo de la tierra. Esta es la Catrina de Posadas, como la conocemos, muy famosa, más de un siglo de su hechura. Y otro de las imágenes importantes del Día de Muertos, pues es el pan de muerto. Hay de muchos tipos, de muchas formas. Ahora también están inventando cosas muy raras, pero eso quiere decir que la percepción y la evolución del Día de Muertos pues sigue vigente. Desde el año 2015, tras la película de James Bond, pues se ha acostumbrado ahora a un desfile que ya se ha hecho popular, creo yo, por varias cosas. No es realmente
o no lo teníamos incluido dentro de nuestras actividades acostumbradas, sino que esta película vino a destapar, por así decirlo, ese gusto por estar mostrando algunos de los aspectos que representan el Día de Muertos, tanto las calaveras, las catrinas, los alebrijes, etc. ¿Qué es lo que dice la Ciudad de México? La Ciudad de México, pues, promociona algunas de las cosas que vienen bien y que coinciden con aspectos culturales de la capital y algunos de las delegaciones, como la estilización de las catrinas, los desfiles, si ven ustedes de manera muy híbrida, con personajes prehispánicos, calaveras majestuosas y alebrijes. Los elementos de la calavera para la celebración, tanto en los altares, las de azúcar, las de cempasúchil, el pan de muerto, la catrina, el altar del Día de Muertos con algunos de los elementos que lo integran, como un mantel blanco y sal, agua, velas y veladoras, copal y cruz de ceniza, calaveritas, papel picado y petate, flores, comida, bebida y pan de muerto, generalmente del que acostumbraba al que están recordando, y un retrato de esa persona que van a visitar a los panteones, a rendirle tributo el Día de los Muertos, a recordarlos y de alguna manera convivir con ellos en los recuerdos y en el tiempo compartido en su etapa de vida. También hay iconos muy coloridos, los alebrijes, que ahora se han incrustado dentro de las festividades del Día de Muertos, y se ha hecho toda una cultura nueva, novedosa en la Ciudad de México, pero especialmente en Mixquic, del cual vamos a hablar posteriormente. Y así, en cada uno de los barrios de la Ciudad de México y los pueblos de México, pues hay tradiciones que se siguen por algunas familias que tratan de preservar ese tipo de conocimiento y de costumbre, enseñándole a las nuevas generaciones el por qué se hacen este tipo de actividades para recordar a los que se nos han adelantado en el camino. También las representaciones culturales, esto es de Diego Rivera, acerca del Día de los Muertos, en los diferentes pueblos, cómo se lleva ese, a veces con un poco de sufrimiento, a veces recordando todo aquello que no se hizo y que tuvieron ganas de hacer, pidiendo perdón en las tumbas, y así se llevan también ofrendas a capillas, este es de la Catedral Metropolitana, para de alguna manera honrar, pedir perdón o recordar a alguno de los seres queridos. La religión y algunas sectas por ahí también han culpado de la muerte de algunas personas para hacer sentir culpables a otros. Y bueno, también es parte del conocimiento. Hay mucha gente que vive sintiéndose culpable de la muerte de alguien. Y en fin, las generaciones de las abuelas enseñando a las nuevas generaciones esta veneración en los mismos panteones, en los camposantos, y todo lo que se hace alrededor, sobre todo hoy, en la muerte de los niños infantes, los niños, cómo se hacen ese tipo de ofrendas, en ocasiones viéndolo de manera jocosa, es una oportunidad para tomar un poco de vino, de cerveza, de pulque o alguna otra para de alguna manera estar recordando con aquel ya fallecido. Así, los niños se divierten y comen sus calaveritas de azúcar, se visitan los panteones, se llevan las ofrendas, mucha gente pasa toda la noche ahí o todo el día y también aprovechan los comercios a ver que es una oportunidad de ganar dinero y hacer un negocio. Las flores se elevan de precio y algunas otras cosas.
Hay gente que lleva música a los panteones y tocan la música que le gustaba al difunto, al que están recordando. Les llevan también algunas de las cosas que les gustaba de comer, las costumbres, no solamente la música. Y aquí hay representaciones en diferentes panteones de cómo se hacía y cómo se pretende preservar ese conocimiento cultural. También hay otras procesiones o se llegan con personajes o personas fallecidas que fueron muy importantes en la comunidad y se hace una procesión con velas. Hay otros que se pone generalmente, este es un aspecto híbrido muy bonito porque está la imagen religiosa con flores y todo, y también incienso y otra serie de cosas prehispánicas. Y así vemos que en diferentes partes, aquí es en una región de Veracruz, se rinde de manera diferente este culto a los muertos. Y aquí vemos lo que sucede en Mixquic. Mixquic pertenece a la delegación de Tláhuac en la Ciudad de México y tienen la costumbre ancestral de dormir, pasar la noche en los panteones para que de esa manera puedan estar en convivencia y en comunión con sus seres queridos ya partidos. Creo que estoy teniendo problemas aquí, allá. Y también en Mixquic hay una dicotomía muy importante que se le adjudica a Mictecacihuatl, en el cual se ve mostrándose esta dicotomía en la parte encarnada y en el reverso la descarnada, ya en esqueleto. Y se dice que esta es la etapa de la vida cuando uno está vivo, que tiene carne, y la otra parte cuando pasa a otra dimensión o a otro lugar en el que solo quedan los huesos. Aquí les quiero compartir cómo se vivió hoy en la mañana en el puerto de Veracruz, este Día de Muertos. Aquí disfrazadas, las chicas que hacen zumba, con diferentes trajes muy vistosos. Aquí alguna diablita, catrinas y toda la gente alegre, recordando con ejercicio, con buena vibra, a la gente que ya se nos adelantó. Aquí, si me permiten, les voy a poner cómo disfrutó esta gente. Y bueno, ya ven ustedes que no siempre es caras largas, tristezas, llorar. Recordar a nuestros muertos nos da la oportunidad de muchas cosas. Pero puedo concluir diciendo que el Día de Muertos es la muestra de un terrible respeto y veneración a la muerte. No es el miedo propiamente, sino la forma como vamos a morir y cómo nos van a recordar. Nos aferramos a pensar que existe algo más allá de la vida terrenal y ese sentimiento pues nos da la oportunidad de todos aquellos con los que convivimos de honrar, de recordar y seguir en contacto con nuestros muertos, en el recuerdo.
a través de la historia, las fechas, los rituales y pensamientos mágicos que se conjugan para recordar a los que estuvieron antes que nosotros y también con la ilusión de volvernos a encontrar para seguir, completar o hacer todo aquello que no hicimos en nuestra vida terrenal. Todos tenemos un ser querido para recordar en estas fechas. A veces sufrimos un poco, lo recordamos con tristeza. No caigamos en eso, no caigamos en eso. Hay que recordar a todos los que se nos han adelantado en sus mejores momentos, sin sufrimiento, con gusto por todo ese tiempo compartido y porque además, si creemos en eso, en algún momento nos vamos a reunir. No caigamos en gastos innecesarios pensando que eso es importante, comprar cosas y gastar el dinero que no tenemos. Así es que, independientemente de dónde vivan, cómo piensen, qué edad tengan, cuál es su situación económica, social, etcétera, disfruten cada quien en su forma el pensamiento y el sentimiento de este día, el Día de los Muertos. Pues es una pequeña información ahí que quise darles y la verdad es que se enriquecería con mucho si alguien de ustedes quiere opinar o quiere decir cómo recuerdan a sus muertos o qué representa para ustedes este día, el Día de los Muertos. Diana, ¿tú quieres opinar algo? Ahí voy. Bueno. Deja, prendo mi cámara. Estoy aquí en mi camita. Muy bien. Fíjate que ahorita, hace tiempo, mi mamá me había querido dar a leer, mi papá murió por circunstancias, él murió en la calle, nosotros no sabíamos, pero en este caso mi mamá siempre me había querido dar a leer lo que es lo que dan en el Instituto Forense, el dictamen médico forense. Y yo siempre dije, no, le di la vuelta. Y hace unas horas le dije, estaba revisando ya papeles y me dice, aquí está esto, ¿quieres conservar la cartilla militar de tu papá? Y le digo, sí. Y dice, aquí está, no, guárdala. No, es que aquí están los papeles de la CEMEFO. Me acerqué, sentí una bocanada en mi corazón, o sea, un latido muy fuerte, pero fue confrontarme con algo, ¿sí? Y en este caso me atreví a leer el dictamen forense. Obviamente, pues con los estudios que uno tiene y lo que se observa dentro de este dictamen, pues mi papá en sí, pues fue asesinado. Lo ahorcaron, rompieron el hueso que resguarda la tiroides. Entonces, yo me sentía ahorita librada. O sea, ya así como que, como si me hubieran dado prácticamente un medicamento para estar relajada. Entonces a veces nos tenemos que confrontar con esta parte de la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque a veces, aunque sabemos dónde está, dónde estuvo, en este caso mi papá se fue 6 meses a la Facultad de Medicina de la UNAM, tuvo mucha suerte que se le diera Santa Sepultura hace 8 años, el 4 de noviembre, que yo no fui para nada al entierro, pero de alguna manera voy cerrando ciclos poco a poco. Entonces, sí es necesario tener este tipo de temáticas. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces estigmatizamos a la muerte y no debe de ser así. Es algo que nos acompaña toda la vida. Pero, pues sí, confrontar esta situación es fuerte, sí, pero creo que lo que me ayudó a respaldarme fue que en junio estudié tanatología infantil, entonces con eso me doy por bien servida, Lalo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por haber compartido pues algo tan íntimo y yo veo que has hecho una catarsis realmente porque eso que hiciste es lo que hacemos mucha gente cuando queremos evadir y rehuir un poco al sufrimiento, al dolor que nos causa el saber
que a lo mejor tenía una oportunidad de que lo tuviéramos más tiempo aquí a ese ser amado. Pero pues así es, los tiempos son los correctos, así es la vida no es justa, es cruel, es injusta, es imperfecta, pero eso nada tiene que ver con nuestra propia vida. Nosotros la podemos hacer como nosotros queramos. Gracias por compartirlo y te felicito por haber hecho esa catarsis. Creo que todos, en cierta forma, tenemos algo que decir siempre de cómo hemos enfrentado la muerte de un ser querido. Y bueno, pues como seguimos vivos, tenemos que encontrar la forma de hacer nuestra propia catarsis, sobreponernos a eso y seguir adelante con la vida, que es la mejor manera de honrar a todos aquellos que con su presencia, con su convivencia, con sus enseñanzas, pues somos el resultado de todo eso y que nos compartieron esa parte de su vida. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera compartir ahí alguna reflexión, algún comentario. Geles, ¿tú quieres decir algo? Ay, doctor, pues si empiezo a comentar, lloro. Pero la verdad Bueno, es pero nada más que tantito. Mira, prende tu cámara porque no te vemos sí, para ver si claro, lloras o no lloras. estoy despeinada, ¿eh? Conste, avisé, aquí estoy. Muy bien, Geles. Adelante. Gracias. Bueno, pues a mí la verdad no me fue muy agradable desde inicios de la escuela porque tengo un tío que es médico, hermano de mi madre. Entonces, cuando mi bisabuela, mi abuelo, mi otro abuelo fueron despidiéndose de este plano, mi tío me mandaba a amortajarlos. Entonces, desde tomar gasometrías en terapia intensiva, desde pasarme las noches con ellos en el seguro social, aún sabiendo el pronóstico que era malo, me empujaban a mí para que yo hiciera todo eso y una vez que ya se fueron, tenía que amortajarlos. Entonces sí fue muy duro para mí el ver morir a mis abuelos que no tenían por qué haberse ido. Fue iatrogenia, desafortunadamente, pero bueno, yo respeto. Y luego llenar el certificado de defunción, tenía yo 24 años, para mí realmente fue muy feo. Y luego ver cómo atropellaban a un chiquito de 6 años con mi servicio social, tratar de reanimarlo, ya cuando sentí no había pulsos, hice lo que tenía que hacer y no pude rescatarlo. Híjoles, para mí sí es muy fuerte el enfrentarme con la realidad. Hice un diplomado en tanatología, pero creo que no fue suficiente. Sí le tengo miedo porque sé que mis papás ya están grandes, entonces caray, no sé cómo vaya yo a reaccionar cuando ya los tenga que despedir, pero sí es una palabra fuerte para mí. Pues yo estoy seguro que vas a reaccionar muy bien. ¿Por qué? Porque la Gracias. vida te ha dado madurez y experiencia. Y además, yo creo que los médicos, aparte de lo que vive toda la gente, de eh, enfrentar la muerte de sus cercanos, de sus amigos, de su gente querida, pues los médicos tenemos muchas experiencias que nos marcaron profesionalmente. Yo creo que a todos que nos hicieron llorar por la gran frustración, ¿no? De sentir que no podíamos salvar a alguna persona, sea adulto, sea anciano, sea chiquito, en fin. Y eso, pues, también nos hace sensibles, humanos y fuertes. Entonces, nos tenemos que sobreponer a todo eso y verlo con alegría. No sé si, Roberto, tú quieras opinar algo o David, si quieren opinar algo antes de que cerremos la transmisión. Roberto, ¿cómo estás? Está apagado tu micrófono. Yo también estoy acostadito. Sí, es lo que veo, pero afortunadamente no estás acostado por otras razones. Muy bien, Roberto. ¿Qué pasó? Sí, bueno, a mí esto el día de muertos no se me olvida porque mi papá nació el día 2. Mi papá llamado Marciano, ¿no? Que después se quería cambiar el nombre porque pues no le gustaba que
su nombre de Marciano. Y entonces pues le gustaba que le dijeran Chano, que Marciano no. Y bueno, mi papá murió como quería morir, sin dar guerra. Dice, yo no quiero dar guerra, yo nomás quiero quedarme dormidito y ya, se quedó dormidito y ya se murió. Y y pues realmente, pues mi padre fue un hombre muy querendón, muy buena onda, lo que pues toda la familia, mis hermanos, pues todos lo queríamos muchísimo a mi papá, ¿verdad? Y pues ya estaba grandecito, ya estaba, a pesar de que tenía 70 años, la edad que yo tengo ahorita, ya estaba muy acabado, ¿no? Después de la vida que había tenido para poder mantener a los 18 chamacos, pues sí, pobrecito que trabajaba doble, sí, y entonces pues ya estaba muy acabado. Y pues eso fue un día que estuvimos reunidos todos ahí, todos mis hermanos, ya para eso pues ya todos estábamos grandes, y cada uno habló unas palabras de decir lo que sintiera en ese momento y todos hablamos ahí y fue una cosa muy bonita junto a mi mamá y nada más los puros hermanos, nada de fuera, ni nietos, ni nada, todos los hermanos. Ahí nos dijimos lo que nos teníamos que decir. Y luego mi mamá, que falleció hace poco, también ya estaba grandecita, 85 años de edad, y ahí también fue otro problema, porque mi mamá quería que no le hicieran nada ya, que no le metieran tubos, que no le hicieran nada ya, cuando estuviera ya a punto de fallecer. Y entonces, pues fue un problema porque estábamos todos finalmente mis hermanos decidieron llevársela al Seguro Social de Orizaba, la internaron y pues porque mi mamá había deseado que no hicieran nada, pues había una terapia intensiva nuevecita y ahí le hicieron todo, le metieron todos por todos lados y estábamos todos reunidos en urgencias y tuvimos que votar pues para decidir si le hacían cosas o ya la dejaban morir. Y ahí nos ves tú a los 16 ahí que estábamos vivos, ahí a los 16 ahí en urgencias, votando para tomar la decisión de que si le hacían algo no le hacían nada. Y bueno, pues los que queríamos que no le hicieran nada, pues nos ganaron los que sí querían que le hicieran. Y pues, pues estuvo en terapia intensiva y hasta que finalmente falleció. Pero así fue la historia de mi mamita y luego un hermano que se murió de influenza, pero casi, bueno, yo recuerde que haya tenido muertos, pues no ha tenido muertos, y dijeron, no tenemos, mejor que me muera yo primero, y ya es lo que le digo a Liliana, ¿no? Mi esposo le digo, pero te vais a morir, deja que yo me muera, ya te mueres tú, porque si no, ¿quién me va a cuidar? Y pues ahí estamos eso. Y luego, pues la verdad sí, casi no hemos tenido, bueno, yo al menos no he vivido así, la muerte así de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí nos la vamos llevando, ¿no? Decía que que la mayoría de la gente dice que no tiene miedo a la muerte. Y efectivamente, pues no tiene uno por qué tener miedo a la muerte, pues es parte de la vida. Pero decía, y cuando está ahí un terremoto y cuando el avión se está cayendo y que cuando empieza a temblar y eso, pues sí, nadie se quiere morir con horrores, ¿no? O sea, si que ven un tren que te aplasta y que ni cuenta te des, pues está bien, pero eso de que empieza a temblar un terremoto y que te caiga la casa encima, pues que no se va a espantar, cualquiera se espanta, ¿no? Si el avión se va cayendo, imagínate si no te vas a espantar, ¿no? Pues decía, no, que no te espantes, que sí le tiene miedo a la muerte, pues realmente no le tiene uno miedo a la muerte, ¿no? Pero bueno, pues hay que tenerle cierto respeto y cuando quiera, pues aquí estamos esperándola. Pues sí, así es, mi amigo. No, qué bonita la plática, qué bonitas figuras y todo estuvo muy bonito, ¿eh? Muchas felicidades, la Gracias, verdad. Roberto, y muchas gracias por compartir, pues, tu forma de pensar, que es la de muchos también, que hemos pasado por eso, por perder un ser amado. Y pues estamos casi a punto de cerrar esta transmisión por si todavía alguien quisiera hacer algún comentario, eh, algo, un mensaje, alguna reflexión. Eh, pues si no es así, David, ¿tú no te animas? No. ¿O tú, Pedro? Gracias, doctor. Muy amable, pero no, Adelante. estoy escuchando atentamente, muy amable. Ah, bueno, muy bien.
David, pues quiero, para cerrar esta transmisión, primero agradecerles mucho que en este día tan especial, tan sentimental para muchos de nosotros, de recordar a los que se nos han adelantado, sean de la familia, amigos o cercanos, yo les diría que hay que tratar de recordar de manera muy optimista, que sería, desde mi punto de vista, la manera más honrosa de recordar a toda aquella gente que convivimos, con los que convivimos, que nos enseñaron en muchas ocasiones lo que es la vida y cómo enfrentarla. Y ahora que nos toca en este momento de nuestra vida recordarlos con gusto, recordarlos con cariño y pensar siempre que la muerte, o al menos en mi caso, quiero pensarlo así, pues uno será juzgado como en tiempo de los mexicas. ¿Qué es lo que hiciste en tu vida? Hay que honrar nuestra vida. Hay que hacer cosas. Hay que hacer pensamientos, buenas acciones, etcétera, y dejarse de la mala vibra, del pleito, del enojo, del odio. Yo creo que eso es hacer lo mejor con nuestra vida. Quiero agradecerles, quiero que disfruten este día, que la pasen bien con la gente que ustedes quieren, aman, se relacionan. Y yo les invito a la reflexión de que todos nosotros, de alguna manera, estamos unidos por algo. Nuestras acciones no son aisladas, hacen acciones en cadena. Así es de que yo les mando desde aquí mis mejores deseos, mi amistad, mi corazón para todos ustedes. Yo les deseo que tengan hoy un bonito pensamiento para todos aquellos que se adelantaron, que en este día tienen la oportunidad de, pues mágicamente convivir con ellos. Y si no les dijeron que lo querían, pues dígaselo ahora. Si dejaron algo pendiente, pues háganlo ahora. Y siempre la vida nos da esa oportunidad. Les agradezco mucho este día, estos momentos, y subiremos este video como de costumbre a nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muchas gracias y feliz noche.